Argentina está en ebullición, mucha incertidumbre respecto a las medidas económicas. Algunos dicen hablar de equilibrio fiscal es lo correcto, es lo que necesitaba el mercado y es lo que necesita la Argentina. El tema es cómo se llega a ese equilibrio fiscal con tanta conflictividad y tanta desigualdad. Bueno, vamos a analizar esto e invitamos a charlar con nosotros a Ingrid Hetter, que es diputada nacional de Juntos por el Cambio, representa a la provincia de Corrientes y muy amablemente nos atiende para tratar de entender un poco lo que nos está pasando. Hola Ingrid, buen día, Maximiliano, Lecky y equipo te saludan, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Maxi? Equipo, muy buenos días. Buenos días, gracias por aceptar esta charla. Bueno, ¿cómo estás viendo la Argentina de hoy, las últimas medidas y en realidad lo que se nos viene, que es largo de cara a las próximas elecciones del 2023? Sí, lo estamos viendo con mucha preocupación. Si bien las expectativas con lo primero, digamos, con primero cuando nos enteramos que era Bataki la ministra, con la trayectoria y las declaraciones que ya había hecho, las declaraciones de la semana pasada y todas las expectativas fueron muy malas, fueron mensajes muy negativos hacia la gente, hacia los mercados. Ayer yo creo que hizo un intento importante y hay que reconocer cuando hay cosas que se hacen, Ujú. digamos, en un intento de calmar esas expectativas, malas expectativas y de mejorarlas, diciendo dos cosas muy importantes. Una, que cree en el equilibrio fiscal, insistió, por supuesto, fue como un discurso para ambos lados, digamos, ¿no? Insistió en la importancia del Estado y demás, pero todo el tiempo dejó medio en claro que creía en el equilibrio fiscal y que iba a cumplir con las obligaciones internacionales. Esas dos cosas me parece que fueron positivas, pero eh, no, digamos, no aseguran a un mediano o largo plazo que las cosas estén calmadas. Eso Ujú. debe ir acompañado con medidas concretas que hagan, digamos, que esto sea creíble. Vamos a esperar. Yo creo que la oposición en este momento lo que tiene que hacer es lo que viene haciendo, actuar muy seriamente, cuestionando, por supuesto, diciendo que también, si bien calma, entre comillas, los mercados, hay que decir que el dólar cuando renunció Guzmán estaba a 2,38 y hoy está por arriba de los 2,60, 2,62 Ujú. y que llegó casi hasta 300. Entonces, digamos que ahí ya hubo una pérdida, una nueva pérdida de poder adquisitivo porque sabemos que muchísimas cosas se, se los precios se ponen según el valor dólar blue, aunque la ministra descree de eso, y eso fue lo que me preocupó un poco. Ayer en su charla ella dijo, en su exposición, que no había que tener en cuenta o que había que soslayar el dólar blue porque la mayoría de las transacciones en el país se hacen por el dólar oficial, pero esto no es tan así, eso es lo que se contabiliza y lo que está escrito. En Ujú. realidad, la mayoría de las otras operaciones, vos mañana tenés que vender un departamento y el precio lo pones en dólar y el que te compra lo tiene que hacer en dólar blue, digamos. O Ujú. sea, todas las transacciones pequeñas del día a día y demás, la gente lo piensa en el dólar blue. Así Ujú. que no es tan así. La brecha cambiaria para mí es muy preocupante, a ella dice que no le preocupa, para mí es muy preocupante porque todo el tiempo, a ver, lleva a que mucha gente intente hacer un pequeño negocio con esa brecha tan importante y que otros se perjudiquen mucho. Yo hablaba con productores de Corrientes Ujú. que me decían, por ejemplo, que es sabido que mucha gente que exporta por ahí, que exporta carne a los países limítrofes, hacen todo lo posible para hacer ese negocio pequeño de, a ver, sobrefacturar o subfacturar según si vas a importar, sobrefacturar y si vas a exportar, subfacturar para no perder tanto, porque la brecha es demasiado importante. Ahora, si vos no haces eso, el Estado igual te desconfía y te entorpece todo el tiempo la negociación. Hay un caso concreto, a ver, vos sacas un permiso para exportar, Ujú. un ROE, no lo podés hacer, pero por cuestiones que no tienen nada que ver con los precios, sino, por ejemplo, ahí en el intercambio Corrientes-Brasil, creció el río, no pudiste cruzar, hubo problemas con la aduana, bueno, unas cosas así, cuando volvés a decir, bueno, ahora sí lo voy a hacer, el Estado te desconfía y dice, no, este hizo en su momento porque el dólar estaba.
a tal precio, es decir, y te bloquea. O me contaban también, por ejemplo, los problemas que están teniendo con este cepo, si se quiere, que pone la Argentina para pagar servicios y demás, o pagar importaciones a 180 días. Ujú. Los chiquitos se ven muy perjudicados, las pymes, por ejemplo. Me decía un industrial que industrializa alimentos en Corrientes. Yo tengo que traer, instalé en su momento el molino con algunas partes brasileras, tengo que traer una parte y por supuesto la gente que me instala es de Brasil y no me viene por si le digo te pago a 180 días. Ese problema las grandes empresas no lo tienen por ahí porque tienen sucursales en Brasil, porque bueno, le dicen, bueno, yo giro la plata y la sucursal es la que, digamos, asume ese costo, la sucursal de Brasil le paga al proveedor y la sucursal recibe la plata a los 180 días, pero Sí. los chicos, todas esas cositas pequeñas que estoy diciendo obstaculizan el día a día del que produce. Y eso me parece que no hay nada concreto que uno vislumbre que eso va a mejorar. O Eh, el productor que te dice, quiero comprar una cubierta, tengo la plata, y voy a la concesionaria y me dicen, tenés que esperar 6, 8 meses para una cubierta de tractor. Sí, Es una y locura. ni te digo que muchas veces, digamos, ese tipo de materiales es más barato afuera que en Argentina. Eh, La mayoría de las veces. sí, Sí. totalmente. La semana pasada, para recordarle tal vez a algunos oyentes, vos hiciste una comparación, tal vez a modo gráfico, en el propio Congreso, en la propia sesión, donde llevabas unos billetes en cartel gigante de lo que valía el kilo de asado hace algunos años y lo que vale hoy. La verdad que un Sí. problema muy grande en el bolsillo de todos nosotros es la inflación y la puja distributiva en relación a esa inflación. Nosotros estamos acá sobre la avenida Callao y vemos permanentemente los diferentes gremios que se acercan al Ministerio de Trabajo para tratar de correr detrás de la inflación. ¿Cómo crees que va a ser, digamos, la tensión que va a haber en estos años y cómo pensás que se puede llegar a resolver? Bueno, eso lo dije en el Congreso porque fue una sesión donde se trataron temas que a lo mejor uno, a ver, una diputada dijo muy bien, estamos sesionando en Finlandia, porque por ahí son temas que pueden llegar a tener su importancia, pero parece el Congreso siempre en otra órbita, digamos. Hoy el problema más importante, como muy bien decís vos, es la inflación y la pérdida de poder adquisitivo, que nos toca a todos, digamos, Ujú. ¿no? Y sí, a mí, eso para mí es lo más preocupante. Ojalá que entienda, y creo que al decir esto del equilibrio fiscal y demás, la ministra creo que tiene, digamos, en la cabeza que el problema más importante es la inflación y al decir no vamos a gastar más de lo que tenemos, porque si el gobierno sigue emitiendo, yo creo también que la inflación es un poco, a ver, como una droga para el gobierno, porque hay que saber que con la inflación la gente es cada día más pobre, pero si vos le preguntás a un gobierno provincial, te dice que tiene caja, digamos, o sea, porque recibe todos los meses más plata. eh, la gente, todos nosotros somos más pobres y los estados o los gobiernos como que siguen siendo solventes porque, bueno, por supuesto el gobierno nacional sigue emitiendo. Ujú. Entonces, como una trampa y el gobierno por ahí convive. Claro que ahora están preocupados porque se les va de las manos, ¿no? Ujú. Yo lo que dije también en el Congreso es algo muy importante que nunca antes en la Argentina, me parece, la verdad que no tengo recuerdos salvo la hiper, que la gente que trabajaba, que tenía un empleo en blanco, por ahí una familia donde trabaja la mujer, trabaja el hombre, tienen 2 chicos, ni esa gente está llegando bien a fin de mes hoy. Ujú. Se necesita 105.000 pesos según el INDEC, no, según, no, no le estoy inventando nada, según el INDEC, para satisfacer las necesidades básicas, 105.000 pesos por mes. Muy Ujú. poca gente llega, digamos, a tener esa cantidad mensualmente y es para satisfacer las necesidades básicas, no para darse otros gustos. Ujú. Entonces, eso es lo preocupante. Antes parecía, yo te digo, en mi pueblo, yo he sido intendente, Ujú. y siempre vi que la gente que pasaba mal o que estaba pobre era porque no tenía un trabajo fijo, porque changueaba. Hoy veo que la está pasando mal el que tiene trabajo fijo. Claro, Entonces claro. ahí es el problema, digamos, que
ya no salís de la pobreza ni con un trabajo. Es que, Y por supuesto es la inflación el problema. viste que los datos económicos del último día, lo que se necesita para vivir una familia, todavía no lo analizamos, pero son casi 136.000 pesos, ¿no? Andy, Te Andrés, Ah, corrijo, ok. 160.000 en la 160.000. ciudad de Buenos Aires. Bueno, Claro. 160.000 es para, digamos que no evita, o sea, dejar que continúe en la clase media. Claro. Pero la realidad de lo que está diciendo Ingrid es los 105.000 es para que puedan subsistir Claro. en las clases bajas. O Claro. sea que eso es... buen día, Ingrid. Josefina Tajes. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Muy Sí, bien. como para comer y Exactamente, no, o sea, los sí, 160.000 es para subsistir, eso sostenerse es lo que en lo que decís es la vos. clase media, pero yo Es terrible. entendía son- que ella hacía alusión a estar en el índice de pobreza, Son, digamos. son números terribles, la verdad, para llegar a Sí, eso. si vos para- pensás en una jubilación, Claro, eh, exactamente. O sea, Claro. yo creo que el planteo está ahí y de ahí también está, no sé qué opinás, Ingrid, la problemática que se está gestando en relación al salario universal. O sea, si bien es cierto, todos somos contestes en que realmente se necesita un salario para la cantidad de gente que está por debajo del índice de pobreza, porque tenemos el 50% de la población pobre, la otra realidad ¿Cómo lo también financiás? es cómo lo financiamos. Es un poco lo que estábamos diciendo hoy, ¿no es cierto? Con relación a esto de que, digamos, las partidas presupuestarias van a ser controladas y de alguna medida el que hace va a tener que pagar en relación a lo que le ingresa, digamos. Pero bueno, esto va a generar más inflación porque hay algunos organismos que no se autofinancian. ¿Qué pensás del salario universal? sí, no estoy de acuerdo. Yo creo que en realidad lo que tenemos que pensar de nuevo es que la única forma de que la gente pueda progresar, de que el país pueda progresar, es generando trabajo. No, han dado muy malos resultados los planes. Yo me acuerdo cuando se empezó a hablar del salario universal por hijo, Ujú. digamos, yo estaba de acuerdo porque se había planteado de forma diferente. Se había planteado en un inicio, y Lilita creo que lo hizo en un principio, el salario universal por hijo. Bueno, Ujú. era pensado y a mí me parecía fantástico que todos los chicos, tu hijo cobre salario universal, mi hija cobre salario universal, o sea que todos los chicos que nazcan cobren un salario universal, entonces ya no, a ver, no tenías que pagar vos como, por ejemplo, empleador, un salario por hijo cada uno, sino todos cobraban igual. Eso permitía que mucha gente que estaba en negro pueda estar en blanco. Ujú. Yo te digo, lo veo en los empleados de la construcción. Muchas veces uno no desconoce esto, pero hay gente que para que le contraten miente, bueno, el que tiene salario universal trata de que no le contraten para no perder el salario Exacto. universal. Hoy, ¿qué pasa eso? Pero en su momento decía, tengo 2 hijos cuando tenía 6, porque sabía que si decía que tenía 6, el patrón no lo contrataba, digamos, pensando en el salario que tenía que pagar. Y a mí me pasaba como intendente, yo veía que había empleados que ganaban en su momento, ¿no? Ahora por supuesto los sueldos que se cambiaron, pero un empleado ganaba 60 y otro ganaba 30 y después yo miraba y decía, ¿por qué hay tanta? Y ahí era por los hijos. Pero voy a que era muy buena esa idea porque entonces nadie iba a dejar de blanquear o de contratar una persona porque sabía que el salario estaba asegurado a todos, blanco, o sea, todos estábamos con los salarios, teníamos los chicos, todos los chicos tenían asegurado un ingreso y eso era positivo. El efecto que tuvo esto, que no es universal, el salario universal por hijo no es universal porque únicamente lo perciben aquellas personas que no tienen un ingreso en blanco, hace que al final muchísima gente no quiera que lo blanqueen o no quiera un trabajo en blanco para no perder ese salario. Y en Ujú. definitiva, digamos, a, fue negativo el Ujú. resultado. Claro, Y claro, Claro. creo que claro. fue inverso, no generó más ingreso, a todo lo contrario. Esa gente prefiere changas porque entonces la changa le suma a su salario. Y lo que también vemos, yo me acuerdo cuando empezaron los planes, el plan Trabajar, estaba asociado a cierta capacitación y estaba asociado a cierta prestación de servicios. Claro, me Hoy eso acuerdo. se desvirtuó totalmente y es terrible, para mí es paradójico y es inaceptable que nosotros todos sepamos, que toda la gente que a veces viene, yo cuando vengo acá al Congreso, la verdad que me duele tanto ver toda esa gente que no tiene idea para qué está acá enfrente del Congreso,
siempre en marchas distintas, y toda esa gente está ahí, a ver, haciendo como que ese es su trabajo y el Estado le está pagando para que venga a perjudicar a otra gente que no puede pasar. Es todo tan ilógico que me parece que, a ver, tenemos como gobierno, futuro gobierno, que decir la verdad, decir esto no va más. Lo que hay que hacer es modernizar la legislación laboral, hacer que sea mucho más fácil contratar un empleado, eh, copiar un poco de lo que han hecho los países desarrollados en ese sentido. Europa ha modernizado su legislación laboral porque se dio cuenta que si no, no iba por buen camino. Ponerle toda la atención desde el Estado a la capacitación de oficios, a la educación, y decir concretamente que, a ver, podemos pensar en un salario universal por hijo, como decía al principio, o podemos pensar en un sueldo de desempleo temporario de 3 meses hasta que consigas el empleo, pero lo más importante es modernizar la legislación laboral y terminar con todos los privilegios que tiene hoy los gremios, privilegios en el mal sentido, privilegios para los gremialistas, digamos, ¿no? Ujú. Y para la gente que logra estar dentro de la cobija de un gremio. Esos tienen todos los privilegios y el que está afuera no tiene ninguno. Bueno, Bueno, eso tenemos que terminarlo. Y generar empleo, realmente, Genuino. y la sí, única forma de generar empleo, si ustedes lo habrán escuchado a este sí, empresario pyme que estuvo en el Senado y sí. dijo, y yo coincido totalmente con él, es liberándolo, dejándolo que contrate, modernizando nosotros, ocupándonos de modernizar los organismos como SENASA, AFI, bueno, todos esos organismos que está lleno de gente poniendo trabas todos los días al que intenta Bueno, producir, y si produce y lo dejamos libre, realmente va a contratar más gente. Eso no tengo ninguna duda, lo he vivido cotidianamente con los pequeños empresarios de todo tipo, del campo, de construcción, de pequeños comercios. La gente no se resiste a contratar a alguien más, se resiste hoy por las sí, por pésimas leyes laborales que las tenemos. condiciones. Estamos hablando Exactamente. con la diputada nacional Ingrid Hetter, diputada nacional de Corrientes, y le hacemos la última cortita y breve, por favor, a Andrés Apoc, para que respetar los tiempos, también sé que estaba con otros compromisos. Hola Ingrid, ¿cómo andás? Mi pregunta es ¿Qué tal? puntualmente, te lo pregunto, ¿no? Como diputada por Corrientes, ¿cuáles son los problemas puntuales que tiene la provincia? Hablo de infraestructura, seguridad, vos bien los podés explicar. ¿Cómo no? Corrientes necesita mucho más infraestructura, no tenemos gas natural, por ejemplo. Con la gestión anterior el gas natural llegó hasta Mercedes, que es una ciudad del centro de la provincia y Ujú. solamente para uso industrial. Fue muy positivo, pero falta mucho más. Necesitamos el puente, 2 puentes, por ejemplo, para cruzar, uno nuevo para cruzar al Chaco, el que tenemos no da más, una Goya Reconquista. Necesitamos mejor y más barata energía. Hoy nosotros pagamos, para que ustedes tengan una idea, una casa normal, 10.000, 12.000 ¿Mm? pesos de luz por mes, ¡Qué y bárbaro! pagamos, sí, eso es lo que estamos pagando de energía, teniendo ya Yacyretá. Y de gas, bueno, consumimos con garrafa, la garrafa sale 700 pesos, con una familia consume 2 garrafas por mes, Ujú. y bueno, pagamos 1.400 pesos de gas, pero en la industria, imagínate lo que eso significa, no Claro. tener gas natural. Muchísimas industrias no se instalan en Corrientes, aún elaborando productos correntinos, lo hacen en Entre Ríos, porque ahí tienen gas natural. Es decir, infraestructura necesita Corrientes y después necesita lo que necesitan todas las economías regionales, mucho mayor apoyo del Estado en el sentido de facilitar las cosas. Todas estas medidas, por ejemplo, el de limitar la importación, hace, y te doy el ejemplo concreto, se limita la importación de productos agroquímicos, porque cada laboratorio tiene un límite de dólares para comprar. Los laboratorios que producen herbicidas, fertilizantes, optan por comprar y producir productos para los granos más importantes, para soja, para maíz, trigo, maíz. Las economías regionales ahí de vuelta se ven perjudicadas, es muy difícil conseguir productos hoy de los laboratorios porque te dicen, bueno, nosotros invertimos en lo que más
más nos compran y tenemos un límite. Bueno, todas esas restricciones que el país no soluciona, siempre hay que acordarse que perjudica mucho más a los más chicos, a los que están más lejos, a las economías regionales y a las provincias. Así que esas son un poco las cosas que Corrientes y otras provincias del norte necesitan. Ingrid, gracias por estos minutos y esta charla tan amena y tan amable con Radio Sónica. El abrazo de siempre. Muchas gracias a ustedes. Hasta Un gran cariño. Adiós, buenos días. Ingrid Hetter, diputada nacional de Juntos por el Cambio, charlando en la mañana de Radio Sónica. La verdad, una entrevista muy amena, que siempre es interesante escuchar, digamos, analizar, pensar, no entrar en, digamos, en la pelea, que la verdad que estamos tan cansados, estamos tan a veces agobiados y agotados, más el día a día de que nos pasa a cada uno de nosotros, digamos, para justamente llegar a fin de mes con los números que recién estábamos analizando.